pantalla, estamos arrancando el taller Aquiles Rápido y Furioso, una propuesta didáctica para la enseñanza de la ética griega. Muchas gracias a los organizadores del encuentro por aceptar la propuesta, por invitarme. Comentario anecdótico, esto surgió de una conversación con Ivana en el taller de traducción de Ilíada, donde yo cometí el error de hacer la sugerencia que esto podría ser una idea interesante para explorar, y ella dijo, sí, hacelo, llevarlo a Rauca, y acá estamos. No me extraña que Ivana te diga sí. Pero también, y quiero aclarar también al principio que esto es una propuesta didáctica, pero también es dos cosas. Una, para los que me conocen, yo no tengo absolutamente ninguna experiencia en secundaria, yo no tengo ni título de profesor, así que no me atrevería a decirle a nadie cómo se debe dar una clase en un secundario. Con lo cual, esto es profundamente tentativo por esa razón, y también es muy tentativo porque tampoco estoy muy seguro de cómo funciona. Así que esto va a ser una cosa muy experimental. Esto va a ser un experimento. La idea es, tenemos 1 hora y media, creo que tengo material para 1 horita nomás, y la idea es justamente, más allá de discutir el tema, que va a ser la relación entre Ilíada, o más bien la manera en que en Ilíada podemos ver estrategias narrativas que encontramos en todo nuestro arte contemporáneo, aunque no voy a usar todo, ni mucho, ni poco, es una fracción infinitesimal. Ver si esta metodología tiene alguna forma, cómo podría insertarse esta metodología en un aula, si vale la pena insertarla, si se puede pensar. Y típicamente en mi aproximación a este tipo de cosas van a encontrar, vamos a tener al principio y al final de este taller una parte metateórica. Sí, no, metateórica. Reflexionando, porque justamente la propuesta surge de una pregunta que tiene que ver, que a mí personalmente en general, creo que a todos nosotros nos acosa bastante, que es, bueno, ¿por qué estudiamos la literatura antigua y en particular la poesía homérica? Y con la poesía homérica tenemos, la pregunta es particularmente acuciante, porque todos sabemos que Ilíada es impresionante. No, sí, punto. No es un hecho establecido. Pero son 15.600 versos. Es mucho, y muchos de esos son bastante complicados, sobre todo, pero en todos los niveles, incluso en el universitario. Entonces, una de las preguntas que uno se tiene que hacer es, para mí, siempre la relación costo-beneficio. Nos la hacemos también cuando preparamos un curso universitario. Digo, vamos a hacerles leer los 15.600 versos de Ilíada, que no vamos a poder trabajar porque son 15.600 y porque es absolutamente infinito, o vamos a ver un canto más profundo. Digo, hay muchas problemáticas que tienen que ver, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer cuando enseñamos este poema? Y para mí, particularmente en un nivel general, en un nivel introductorio, una de las razones más interesantes por las cuales vale la pena estudiar Ilíada es una que normalmente no se toma en cuenta. Y no me refiero en la enseñanza, me refiero en general en todo, en la crítica también. Que tiene que ver con el rol de Homero como narrador. Y no en el rol de Homero como narrador en el sentido quizás de guión, de la narratología, del enfoque narratológico sobre Homero, que por supuesto el enfoque narratológico sobre Homero tiene mucho que ver con esto, sino con la idea de Homero, las técnicas que Homero usa como narrador para captar a su público y entretenerlo. Y esto es algo que, si me escucharon en algún otro lado, ya los tengo hartos con esto, porque lo digo hasta el cansancio. La razón por la que el Rapsoda canta es para comer. Punto. El Rapsoda no es Borges. No es un tipo con un cargo en un lugar en donde está ahí y le van a pagar y se sienta a la tarde a escribir literatura que van a leer sus 10 amigos. Eso no pasa ni siquiera en el periodo helenístico, donde decía, pero ya en el periodo helenístico ya se hace un poco. El Rapsoda es una persona que canta, y si su público no está entretenido, se muere de hambre. Y se acabó. El análogo del Rapsoda no es un escritor. Y esto en realidad vale para en general todos los autores griegos hasta el periodo. Sí, helenístico por lo menos. En realidad, insisto, no nos metamos en detalles. Entonces,
Cuando nosotros decimos estudiemos la poesía iliádica, la poesía homérica, tratando de ver qué es lo que el Rapsoda hace para captar a su público y entretenerlo, eso no es incidental, no es como un enfoque secundario que podemos ver respecto a, bueno, veamos la trayectoria de la cólera de Aquiles o el lenguaje homérico, ¿no? Digamos, es como lo principal, lo primero y lo único, el 95% del esfuerzo que el Rapsoda hace. ¿Cómo hago para que la gente me preste atención y esté entretenida y quiera seguir escuchando y pagarlo? Con comida, probablemente con comida, pero quizás más adelante con efectiva plata. Y lo interesante de eso es que se puede construir una línea absolutamente directa de esa práctica a la cultura, a la narración, a la narrativa masiva actual, audiovisual, literaria, pero particularmente para mí audiovisual, y van a ver por qué. Básicamente porque me entretiene, pero van a ver por qué los ejemplos. Porque los recursos que el Rapsoda usa para entretener a su público son los mismos recursos que vamos a encontrar en el cine contemporáneo, de masas. Y me parece que eso es importante por dos razones. Una, porque nos permite entender mejor la literatura homérica en la medida en que entendemos qué es lo que está pasando cuando el Rapsoda toma ciertas decisiones que muchas veces son ignoradas, y vamos a ver un par en esta clase, ignoradas por la crítica, quiero decir, o menospreciadas, incluso menospreciadas las ignoradas. Pero al mismo tiempo nos muestra en qué forma el estudio de la literatura antigua nos puede iluminar la propia experiencia con el arte contemporáneo. Porque una cosa que yo quiero mostrar hoy, después vamos a hablar de esto en el cierre, y yo voy a poner un relojito de algún lado porque no sé ni cuánto tiempo estoy usando. Quizás estoy hablando sobre como 25 minutos. Nosotros te avisamos, a la hora te avisamos. No, pero es que no quiero cortar porque hay varios videos, entonces si no regulo bien de tiempo no vamos a llegar. Es entender cómo el estudio de la literatura antigua no tiene un valor solo por el propio estudio de la literatura antigua, sino que eso nos permite iluminar también y entender cosas que pasan en el arte contemporáneo. Que podemos entenderlas directamente desde el arte contemporáneo, por supuesto, y se hace, pero me parece que tiene un valor particularmente interesante darnos cuenta que hace 2500, más difícil redondear, probablemente 3000 o 4000 años, usamos las mismas técnicas para entretenernos. Y también técnicas ligeramente diferentes. Y creo que eso es interesante, porque me parece que ahí es donde se producen ciertos clics. Y cuando yo termine de hablar, ustedes me dicen si hubo clics o no hubo clics. Si hubo clics, todo va a salir bien. Si no hubo clics, no sé. Pero habrá que refinarlo para la próxima. Y uno de los puntos que a mí me parece interesante para comenzar, porque para mí es el más obvio, y empiezo así como pum para arriba, porque voy a seguir la U del suspenso en esta clase, que es un recurso sobre el que no voy a hablar mucho hoy, pero está en toda la literatura antigua, y los invito a leer 7 contratemas de Quilo pensando en la U del suspenso, tirando cliffhangers que lo van a ir a ningún lado. Es el hecho de que hay un código cultural compartido en la experiencia de la épica, como hay un código cultural compartido en nuestra experiencia de la narrativa audiovisual. Uno de los aspectos más obvios de este código cultural es la naturaleza del héroe. En Homero, ustedes lo tienen ahí en los pasajes, voy a volver a aclarar, digo, los pasajes no voy a estar... no voy a leerlos en detalle, voy a mencionar simplemente lo que dice, los tienen ahí básicamente como referencia y quizás como objeto de estudio, cosas que se pueden estudiar de manera suelta. Lo tenemos ahí en estos dos pasajes del canto quinto y el canto 24. No lo tengo anotado, miren. Que son, digamos, estos famosos versos en donde se dice que un héroe hacía lo que no podían hacer 3 personas. En el caso de Aquiles, podía levantar una tranca que no podían levantar 3 soldados,
Y el otro, también no muy común, pero sí muy recordable, la idea de que un héroe antiguo para los griegos, digo, respecto a la gente que está escuchando a Rapsoda, podía hacer cosas que ni siquiera podían hacer dos o tres varones contemporáneos, ¿no? La naturaleza extraordinaria del héroe es un hecho que está dado. En la poesía homérica se explicita ocasionalmente, pero constantemente se da por sobrentendido, que los héroes pueden hacer cosas que no puede hacer otro. Y esa es básicamente la razón por la cual este curso se llama Aquiles Rápido y Furioso. Porque mi ejemplo para ilustrar cómo nosotros tenemos exactamente el mismo código cultural es las películas de Rápido y Furioso. Y hay muchos ejemplos en las películas de Rápido y Furioso, pero hay uno que a mí me encanta porque es una de las mejores escenas de todas las películas, que está en la séptima, y vamos a verlo, y puedo mostrarles por qué es importante para mi vida, que es esta escena. Estamos hacia el momento climático de la séptima película y el personaje de Rock fue herido gravemente en la primera parte de la película y está en el hospital. ¿No? Entonces, bueno, estamos en este momento climático y él ve que empieza el momento climático, ¿no? Y van a ver lo que hace ahora. Asumo que todos quieren ver esta película. Todos los clips son cortitos, pero no quise cortarlos mucho. Noten que tiene un brazo arriba, ¿no? Se levanta. Hay varios que saben lo que pasa ahora porque se está riendo. Bien. ¿Qué pasó ahí? En Rápidos y Furiosos, para los que no conocen la saga, las personas son normales. Los otros son seres, se supone que son seres humanos comunes y corrientes. No es que tienen superpoderes, no tienen ningún suero, no tienen partes cibernéticas. Digo, son seres humanos. Pero esta persona, que es supuestamente un ser humano, se levantó de su cama donde está con un brazo fracturado y hace 2 días hizo crack, rompió el hueso, rompió el yeso y salió inmediatamente a luchar. Y eso es exactamente lo mismo que pasa en la Ilíada. Los héroes son heridos y ahí ustedes tienen 2 pasajes de la selección, 5.95, no los voy a leer porque es básicamente esto, la herida de Diomedes y después la herida de Glauco, con una salvedad muy importante. Una salvedad muy importante. Mientras que en Rápido y Furioso, el personaje, por sus propias cualidades intrínsecas, logra volver al combate y curarse de su herida, quien cura a los héroes son los dioses. Pero ¿por qué esto es importante? Dirán, bueno, no es lo mismo, porque está el dios y el dios es una entidad sobrenatural que protege al héroe. Pero acá es donde, si prestamos atención a la cultura aria, entendemos que sí es lo mismo. Porque el hecho de que el héroe pueda pedirle al dios que lo cure y el dios lo cure es tan absurdo como esto que vemos en Rápido y Furioso. Es la misma lógica. El héroe tiene una entidad sobrenatural que todo el público da por sentado. Ahora ustedes dirán, bueno, pero todos nos reímos en esa escena de Hobbs. Sí, porque en el caso de Rápido y Furioso está jugado a nivel paródico. Pero los invito a ver cualquier escena, cualquier película de acción, y me gusta porque justamente porque es paródico lo vemos más transparentemente. Pero ¿cuántas escenas de películas de acción el héroe está tirado en el suelo, lo acaban de pelearle 3 tiros y se levanta y sigue peleando? Y eso no es una escena que se juega paródicamente, es una escena que se juega como lo normal. Digo, el héroe le pega 3 tiros, donde debería estar completamente muerto, y se levanta y vuelve a pelear 15 minutos. Eso, para nosotros, es parte del código cultural de lo que es un héroe. Para los griegos, parte del código cultural de lo que es un héroe es que tenían una relación tan cercana con los dioses que los podían curar para tener propiedades superpoderosas. Entonces,
ahí está la cuestión con la pregunta superhéroes, ¿no? Nosotros, y vamos a ver varios ejemplos a continuación, de superhéroes, donde está el carácter super explicitado. Pero los héroes griegos también son superhéroes en un sentido. Lo que pasa es que nunca van a ser considerados super. Porque son concebidos como personas normales. Y en ese sentido, una vez más, el héroe de película de acción es el análogo. Porque es súper en el sentido etimológico de que tiene una propiedad por encima del ser humano, pero al mismo tiempo no está explícitamente marcado como un ser humano diferente por alguna razón. Pero pasó otra cosa en esa escena. Y otra cosa mucho más importante y mucho más interesante. Porque no solo se rompe el yeso, sino que se viste. Se coloca un chaleco antibalas, no sé qué más hace, algo más hace y toma El arma. ahí agarra. Bien. Y por supuesto todos sabrán, los que han leído Ilíada saben a dónde voy. Hay una escena estándar en Ilíada que es la escena de colocación de las armas. Los tienen ahí ustedes en los pasajes, tienen un pasaje, el de París 328-327, no lo voy a leer, pero para mostrarlo simplemente, a ver si es seguro. Tenemos la colocación de las armas de París antes del duelo con Menelao. Estas escenas de colocación de las armas de Ilíada son temas. Temas en el sentido formulaico, en el sentido de la oralidad. No, son escenas que más o menos se repiten de la misma manera siempre, que cumplen una función no necesariamente de relleno, pero que sí, por su carácter formulaico, intensamente formulaico, facilitan expandir la composición. Pero también cumplen otra función, porque no están en cualquier lado. Y esta es una de las razones por las cuales cuando hablamos del problema de composición formulaica, hay una cuestión problemática, porque si este tema fuera simplemente para extenderse, podría ponerse la colocación de las armas en cualquier lado. Y las escenas de colocación de las armas de Ilíada no están en cualquier lado. Siempre, siempre, siempre están en momentos en donde va a haber un punto climático. No, mentira, siempre, siempre, siempre no. Hay una o dos excepciones. Pero son excepciones que se explican por otro lado. No nos metamos en el problema. Normalmente están en situaciones en donde se anticipa un punto climático. En el caso de la escena de París, es el duelo entre París y Menelao. Acá París va a salir al combate por primera vez y va a luchar contra Menelao. Esa escena de colocación de las armas, ustedes la reconocieron rápidamente en Rápido y Furioso, pero la tenemos en muchas otras películas. Por ejemplo, John Wick. Justo antes del momento climático, donde iba a decir mata a todos, pero John Wick se pasa toda la película matando a todos. Porque mata a muchos más de los que mata antes en el lugar. Es una escena muy breve, donde simplemente él se coloca un chaleco, agarra un par de armas y básicamente, punto, ahí termina eso. Se pone por un cuchillo, el cuchillo va a ser importante. Y ahí terminamos. Pero hay otra escena de colocación de las armas que es probablemente mucho más famosa que esta y mucho más densa, que es esta. Y es importante para nosotros porque esta escena de colocación de las armas, que es probablemente una de las escenas de colocación más espectaculares del cine contemporáneo, no solo es importante en términos de escena de colocación de las armas, porque es el momento en donde vamos a tener el primer momento climático, bueno, primero, uno de los momentos climáticos de esta película, de Iron Man, que es justamente la salida del combate de Tony Stark como Iron Man en su versión final, sino que además esta escena de colocación de las armas viene después de una escena extensísima de fabricación de las armas, que es lo que tenemos en el canto 19 de Ilíada. En el 18 tenemos la fabricación de las armas y en el 19 tenemos la colocación de las armas. Esto es el canto 19 de Ilíada. La primera parte, después tenemos la arreglo con Agamenón y Agamenón. Pero la primera parte, en realidad no, perdón, la última parte es esto. Es el momento donde después del extensísimo canto 18, donde se nos dice se prepararon las armas y efecto diseñó el escudo, Aquiles se pone las armas y va a salir al combate. Y esa es la misma sensación. Y es esto. Es esa emoción de saber, ahora viene el héroe. Eso es lo que es una escena de colocación de las armas. Y esto es un código cultural que nosotros compartimos absolutamente. No hay que explicarlo, ¿sí? Yo me paro adelante de una clase y digo, bueno, en Homero tenemos una escena típica que es la escena de colocación de las armas, en donde se colocan las armas en este específico orden, se colocan las brevas, después la coraza, después el casco. Sí, pero no nos dice nada.
Sí, bueno, eso es una cosa que los rapsodas hacían, pero si nosotros inmediatamente lo vinculamos con, bueno, esto es lo mismo que nosotros tenemos en el cine contemporáneo en diferentes modos, no, por supuesto no tan formulaico, y como vieron no es tan formulaico, pero los invito a notar que Hobbes en Rápidos y Furiosos y John Wick hacen un orden, también siguen un orden. Se colocan primero el chaleco antibalas, después agarran las armas. Por supuesto, también es cierto que el tipo de armadura contemporánea influye, bueno, no nos metamos en detalles. Pero el punto es, como código cultural compartido que nosotros tenemos respecto al cine y que los griegos tenían respecto a la épica, es el mismo. Es el mismo sistema de construir la emoción de ahora viene el héroe. Ahora va a pasar algo porque ahora viene el héroe. Las excepciones que yo mencionaba rápidamente son excepciones que juegan con esta idea. Con la idea de ahora viene el héroe y en realidad al final el héroe no viene. De hecho, el caso de París, en buena medida, es una excepción interesante porque el ahora viene el héroe de París lo revientan enseguida. Es bastante divertido en ese sentido. Debe haber alguna escena contemporánea así. Y los invito a pensar todas las escenas contemporáneas que no estoy diciendo y después decirme ahora, porque debe haber 100.000 y la idea es que empiecen a circular. Pero las escenas de colocación de las armas pueden hacer otra cosa. Porque esa escena de Tony Stark colocándose las armas no es solo una escena de Tony Stark colocándose las armas, también es una escena de caracterización del personaje. Porque no es que se coloca las armas, es cómo se coloca las armas. No agarra y se pone un pedazo y se pone otro. No, se mete en una cosa y las máquinas lo arman, porque es Iron Man. Porque es un superhéroe cuya característica central es que tiene la tecnología integrada. Porque es un genio, ¿no? Es un genio cuya capacidad es la ingeniería. Entonces, su escena de colocación de las armas es la ingeniería. Es las máquinas lo arman. Literalmente las máquinas le colocan las armas. Las máquinas que él diseñó, ¿no? Y eso es un proceso de caracterización. No solamente estamos viendo al héroe ponerse las armas, es cómo el héroe se pone las armas los que nos permite entender el héroe. Y ese proceso de caracterización es uno de los elementos más espectaculares que tiene Homero y quizás en buena medida menos explorados. Porque la caracterización de los héroes homéricos también apela a este tipo de procesos sutiles. Nosotros vemos a Tony Stark vistiéndose así y ni lo pensamos. Es normal, es como sería ridículo que agarrara y se pusiera el casco. Inmediatamente pensamos, si hiciera eso se nos rompería algo, porque no funciona de esa manera. Y tenemos algo muy parecido en Ilíada. En ese pasaje de la colocación de las armas de Patroclo, en el canto 16, 130, cuando Patroclo se coloca las armas de Aquiles. Patroclo se coloca las armas de Aquiles y la secuencia formulaica es básicamente la misma que con Paris. Hay algunas diferencias menores, pero son típicas, digo, nada del otro mundo. Por ejemplo, Patroclo toma 2 lanzas en vez de una, pero ahí no hay nada raro porque digamos, la alternancia es común en estas escenas de colocación y Paris va a luchar un duelo. Entonces no tiene sentido que agarre 2 lanzas porque necesita solamente una, no agarra 2. Patroclo va a salir a la batalla, entonces va a usar 2. Pues tira una, después tira la otra. Por si necesita una. Pero lo importante acá está el encierre. Tomó 2 firmes lanzas que se le afectaban a las manos y solo no tomó la pica de la insuperable ácida, pesada, grande, maciza. Esta no podía ningún otro de los aqueos blandirla, sino que solo sabía blandirla Aquiles, al freno del Pelión, que procuró Quirón a su querido padre desde la cumbre del Pelión, para que fuera matanza de héroes. Ese es el final de la escena de colocación de las armas de Patroclo. Y ese final de la escena de colocación de las armas de Patroclo nos dice un montón de cosas. Porque Patroclo se termina de armar, termina la escena esa de ahora viene el héroe con, pero ojo, porque ahora el héroe que viene no es el héroe. Cuando Aquiles se coloque las armas en 19, lo último que va a hacer es agarrar esta lanza. Y esa es una diferencia en caracterización fundamental. Es una sutileza que en medio de la escena de colocación de las armas parece una aclaración incidental. Bueno, sí, agarró 2 armas y para aclarar que no agarró el arma de Aquiles, porque todas las otras armas que agarró son de Aquiles, simplemente aclaramos que no agarró el arma de Aquiles. Pero noten que no aclara que no agarró el arma de Aquiles. Aclara que no agarró el arma de Aquiles y después habla del arma de Aquiles durante 4 versos. Para que entendamos qué es lo que Patroclo no agarró. Lo que Patroclo no agarró es
la conexión con su padre, de Aquiles con su padre, la conexión de su padre con lo sobrenatural y la capacidad guerrera de Aquiles. Todo eso representado en las armas. Este proceso de caracterización, yo argumentaría durante 7 segundos, porque me parece que no necesita más que eso, que es el mismo proceso de caracterización que acabamos de ver en la escena de Iron Man. Esta es la caracterización del héroe. Patroclo se pueden poner las armas de Aquiles, pero no es Aquiles. Y así va a terminar. Literalmente, así va a terminar, lo va a matar esto. Porque él no puede ser Aquiles. Y esto es un proceso de caracterización relativamente, este no es particularmente, yo estoy diciendo que es sutil, pero más que sutil es breve, de sutil no tiene nada, es bastante obvio. Pero hay otros que son mucho más sutiles. Hay uno que es uno de mis favoritos, que es la primera imagen de Aquiles en Ilíada. ¿Quién se acuerda de la primera imagen de Aquiles en Ilíada? Lo primero que hace Aquiles en Ilíada. Alguien hable más fuerte. Una mano. ¿Puede levantar la mano? Sí. La discusión con Agamenón. No, esa no es la primera cosa que hace Aquiles en Ilíada. Ni por eso, tampoco eso viene después. Le dice al cantante que lo va a proteger. Tampoco. No. Para que sepan lo primero que hace Aquiles en Ilíada, vamos a ver esta escena. No se la vieron venir, ¿no? Aladín 1992. Perdón, vamos un poco de contexto. Tenemos una larga primera escena, justo antes de esto. Aladín, se está escapando de los guardias porque se robó ese mapa. Y hay una larga escena antes de él escapándose de los guardias, que también lo caracteriza. Pero acá vamos a tener otra escena. Va a comer el pan, él y el mono, y ve a 2 chicos pasando hambre en Belgrano. El mono no le gusta nada. Esta la dejé un rato largo, porque es excelente. Y le da el pan. El pan por el que acaba de pasarse 20 minutos escapándose de los guardias de Bagdad. Y además obliga al mono a darle el pan. Si no habían leído Ilíada cuando hicieron esto, la tenían en la cabeza. Pero la cosa no termina ahí, porque hay un desfile en la calle y viene el príncipe. Noten también el contraste de la caracterización del príncipe con el callejón, ¿no? La asamblea. Antes. Bien. Eso en guión se llama salvar al gatito. Es un tropo en escritura de guión para caracterización del personaje, en donde para explicar que el personaje es compasivo y se preocupa por los otros, se lo coloca en una situación en donde salva a alguien, un animal o cualquier cosa equivalente, de algún peligro. La de Aladín es casi literal, es como la versión más literal del tropo porque no hay un gatito, pero está los nenes que van a atropellar un caballo y él se tira para salvarlos e interviene. Pero ya tenemos a la caracterización por la compasión antes, cuando les da el pan. Entonces esta es una doble caracterización por la compasión. Aquiles no solo es solidario, no solo está dispuesto a sacrificarse, sacrificar lo poco que tiene para ayudar a otros, sino que además está dispuesto a arriesgar su vida para salvar a otros y está dispuesto a enfrentarse con alguien que es obviamente mucho más poderoso que él y lo puede destruir inmediatamente para salvar a otros. Y eso es Aquiles. Aladín. No, y eso es Aquiles. Eso también es Aquiles. Y eso es Aquiles por partida doble. Porque, ¿qué pasa después con Aladín cuando le conceden los deseos? Cuando le conceden los deseos a Aladín, se olvida de todo esto. Y empieza a actuar como el príncipe. Y en ese momento, eventualmente, se da cuenta de que abandonó lo que era y cambia. Por supuesto, la edad argumental es ligeramente diferente, pero es lo mismo que vamos a tener con Aquiles, porque la primera escena de Aquiles en Ilíada no es la asamblea con Agamenón, la primera escena de Aquiles en Ilíada no es la lucha con Agamenón, no es el encuentro con su madre. La primera escena de Aquiles en Ilíada es
era motivándolo por su compasión a llamar a la asamblea para solucionar la peste. Lo primero que Aquiles hace en Ilíada, es decir, es preocuparse por los demás porque se están muriendo. Y cuando uno piensa eso, 2 segundos, de repente todo el personaje de Aquiles en Ilíada cambia. Porque ya no es el que, che, hagamos algo, y después se pelea con Agamenón, no empieza la cólera por ahí. Aquiles no empieza enojado en Ilíada. Aquiles empieza como un personaje caracterizado por su compasión. Lo primero que Aquiles hace en Ilíada es salvar a Gatito. Y ese tropo, ese uso del tropo, es finito, es infinitesimal. Pero hace que cuando Aquiles no tenga absolutamente ninguna compasión por los demás, después del conflicto con Agamenón, nosotros nos dimos cuenta que hay una caída ahí, muy grande. Esta no es la naturaleza de Aquiles. La naturaleza de Aquiles no es la de alguien que está enfermo de ira todo el tiempo y quiere que todos se mueran. La naturaleza de Aquiles es la de un tipo que se preocupa por los demás, pero, si me disculpan, lo recontracagaron. Y como lo recontracagaron, ¿saben qué? Muéranse todos. Y el precio que paga por eso lo paga en la persona que representa justamente su compasión. Y esto lo pueden encontrar en la bibliografía porque esto se ha hablado de Patroclo hasta el hartazgo. Patroclo es un personaje caracterizado por la compasión, y ese es el otro pasaje que tienen ahí en la selección, en 11, porque Patroclo también empieza, no empieza un poquito después, es un poco como Aladín, tiene una escena larga antes, salvando al gatito. Cuando Patroclo vuelve, tiene que llevar el mensaje de, digamos, Aquiles le encomienda en el canto 11 que averigüe lo que está pasando con el ejército, y él va, lo averigua y tiene que volver a Aquiles. Se encuentra con Eurípilo herido, con el héroe Eurípilo que vuelve herido a la batalla. Eurípilo le dice, pará Patroclo, ayúdame. Y Patroclo dice, la verdad no puedo, porque tengo que volver a llevarle a Aquiles, que me pidió que volviera rápido, pero te voy a ayudar igual. Y se queda ayudándolo un rato largo, se quedan como 5 cantos ayudándolo, como 4 cantos, 5 no, son 4 cantos ayudando a Eurípilo, porque no puede dejarlo solo. Ese proceso de caracterización es útil, pero observen que es básicamente el mismo proceso de caracterización que tenemos en el cine contemporáneo en este tropo. Hoy se puse este tropo pura y exclusivamente porque me gusta. Y noten también en la escena de Aladín que hay un clarísimo contraste entre los personajes, ¿no? El príncipe, por un lado, que representa todo lo malo, frente a Aladín, que representa todo lo bueno, en una típica contraste de Disney, pero francamente no está tan lejos de la diferencia entre Aquiles y Agamenón y Ilíada. Sincero, Agamenón es básicamente el príncipe ese en Ilíada. Y en este punto de la clase vamos a hacer una interrupción enorme porque no se me ocurrió hacer una forma de transicionar desde esta parte hacia lo que sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué puse? No, está bien. Porque, sí, había una forma, que tiene que ver con el cierre justamente de Eurípido. ¿No? Nos quedamos pendientes en el final del canto 11 respecto a qué va a pasar a continuación. Porque Patroclo lo dice explícitamente en el pasaje que tiene en la selección. ¿Y ahora qué va a pasar? Y eso en Ilíada aparece todo el tiempo. Y esto no quería dejar de meterlo. En realidad esto lo tuve que meter con medio con forceps en la clase, pero me parece particularmente importante cuando hablamos de la literatura antigua hablar un poco de suspenso. Y sobre todo de la literatura antigua respecto a nuestra narración. Porque quizás ustedes han visto, leído, escuchado o pensado que la principal diferencia de la literatura antigua respecto a la literatura contemporánea, del cine contemporáneo, es bueno. En la literatura antigua todos sabían cómo terminaba todo. Mientras que en el cine contemporáneo no, la gente va por sorprenderse. Eso es mentira. Empecemos porque eso es mentira. Las dos cosas son mentiras, pero la segunda es particularmente mentira. Y la solución típica es la del suspenso por el cómo. No quería dejar de aprovechar la oportunidad para decirles que nunca más digan que en la antigüedad había suspenso por el cómo, porque el suspenso por el cómo no existe. Es un invento que no tiene ningún sentido, ninguna base, ninguna experimental, ni nada, ningún sustrato cognitivo de ningún tipo. No hay suspenso por el cómo en ningún lado, nunca hubo y nunca habrá, porque es ridícula la idea de suspenso por el cómo. No puede haber suspenso. Yo sé todo lo que va a pasar. Ahora me pregunto, ¿cómo pasará esto? Eso no existe. Eso es totalmente ridículo y si
si alguna vez escucharon eso, la única forma de convencerse de eso es repetirlo hasta creérselo. Porque la primera vez que uno lo escucha dice, esto suena tan ridículo, tampoco creíble, ¿en serio era así? Bueno, sí, si lo dicen, tiene que ser así. Bueno, mentira, no es cierto. En la antigüedad, como en el cine contemporáneo, es inconsecuente saber el resultado de algo para sentir suspenso. Eso se llama, no exactamente, pero es una de las formas de lo que se llama suspenso anómalo. Suspenso anómalo es una cosa que se estudia en cine, es un fenómeno estudiado en el cine contemporáneo que tiene que ver con la idea de que el espectador conoce el resultado. Por ejemplo, nosotros siempre sabemos que van a ganar los buenos, y aún así podemos sentir tensión por lo que va a pasar. Este es un pasaje hiper cortito de Ilíada, Ilíada 13, 39, 42, en donde justamente se dice, y ahora se venían los troyanos y los iban a matar a todos. Y todos sabían que no los iban a matar a todos, porque todos sabemos qué pasaba. Pero aún así el narrador se detiene a decir, ojo, que vienen los troyanos. Y esto es básicamente lo mismo que pasa acá en la identidad Bourne 2012. Está tapándome el zoom los años y las películas, así las dice. Ustedes saben que esta película, al personaje de Matt Damon lo quieren matar a un montón de personas. Y acá este es el sniper que lo quiere matar. Y lo que vemos en una escena típica, muy común, lo vemos a través de la mira. ¿Qué quiere decir que lo vemos a través de la mira? Básicamente, sentimos por un segundo, bueno, ahora le va a disparar. Sabemos que no le va a disparar, porque queda media película, no puede disparar. Sería ridículo que le dispare, ¿cómo le va a disparar? Y se acaba la película. ¿Cómo termina Identidad Bourne? Le dispara y mata a Matt Damon y se acaba la película en el minuto 45. No, obviamente no va a pasar eso. Pero si ven eso, lo que está queriendo hacer la película, lo que está haciendo el director, particularmente el director, porque lo estamos viendo desde la perspectiva del francotirador, es, en cualquier momento le dispara. En cualquier momento le dispara. Y nosotros sabemos racionalmente que eso no va a pasar. Pero es inconsecuente que sepamos que racionalmente no va a pasar. Igual lo vamos a sentir. Este suspenso. Ese manejo y ese manejo del suspenso, ese que encontramos en la literatura antigua todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es el suspenso de la literatura antigua. ¿Quieren explicarlo? Muestran en esta escena. ¿Cierto? Todos sabemos que lo que creemos que va a pasar no va a pasar. Todos sabemos que lo que la película nos está diciendo que va a pasar no va a pasar. Porque no puede pasar. Sería ridículo que pasara. Pero aún así el director lo está haciendo para que nosotros sintamos que puede pasar. Y como sentimos que puede pasar, decimos, y eso es lo que está buscando cualquier narrador, que sintamos esa sensación de que ahora qué pasa. Interesantemente, una cosa que tiene este suspenso es que no es incompatible con un poco de humor. Ahora voy a tratar de retomar un hilo narrativo más sensato, pero para que tengan de paciencia. Y si bien este no es el mejor ejemplo de esto, no podía no poner esta escena, así que sepan disculpar. Digan nerd si quieren gritar de las gradas, nerd. Esto es por supuesto Star Wars, la muerte de Obi-Wan Kenobi. Por supuesto, por ese momento más tenso probablemente de la película, gracias, eso significa quiero ver la escena. Por supuesto, estamos ya arrancada la escena, no puse todo el diálogo, hubiera sido un poco pesado. Pero este es el momento más tenso. Obi-Wan es un personaje que hemos llegado a apreciar bastante, es el maestro y Darth Vader el malo. Y sabemos que esta pelea es posiblemente la más tensa de toda la película. No, de hecho es la más tensa de toda la película porque después no hay pelea. Y sin embargo, mientras están escapando, noten que el tono es completamente diferente. Mientras Obi-Wan y Darth Vader están peleando por su vida y en un momento de altísima tensión, están bastante relajados. Medio están bromeando, ¿qué pasó? Porque llegaste tarde. La pelea continúa un segundo, famosamente mal coreografiada, y aún así no importa. Y tenemos a C-3PO y Arturito con su típico alivio cómico. Entonces, la escena de altísimo suspenso está interrumpida por
ligeros momentos de alivio, de suspenso, hasta el punto central en donde hay mejores ejemplos de esto, de escenas de suspenso interrumpidas por momentos de alivio cómico, básicamente toda la película de Marvel. Podría haber puesto, pero era demasiado fácil. Podría haber puesto cualquier película de Marvel, pero era demasiado fácil, así que decidí no hacerlo. Y no se me ocurrió ninguna ocasión, no encontré tantas escenas de Star Wars, porque después viene otra, pero no es de esas películas. Y en Ilíada esto pasa constantemente, muy específicamente con las escenas de los dioses. Las escenas en el Olimpo casi siempre son alivios cómicos. El canto 1 es el ejemplo prototípico, pero también pasa después del duelo entre Paris y Menelao. Aunque más o menos, porque esa escena no es tan particularmente cómica, pero el diálogo entre Hera y Zeus es el típico discusión entre esposa y esposo, en donde y hay claramente algo humorístico ahí, aunque ahí está funcionando también mucho el contraste entre la manera en que hablan de matar gente como si fuera que vamos a comer esta noche. Una todavía mejor es la del final del canto 8. Esa no se las puse porque era larguísimas, así que hubiera sido terrible ponerles eso. En donde tenemos el momento en donde Atenea y Hera van a intervenir en la batalla, pero Zeus dice no. Y tenemos un encuentro entre Atenea, Hera e Iris, en donde Iris básicamente les dice, no voy a decirlo como lo dice Iris, voy a decirlo de manera más elegante, no sean tontas, no vengan a pelear, no vayan a pelear con Zeus, ¿por qué no? Pero Iris lo hace cómicamente, básicamente les dice perras de porquería, vayan, vuelvan al Olimpo, par de taradas, ¿qué carajo se piensan que vienen a hacer acá? Y es muy visiblemente cómico ese encuentro, particularmente por el personaje de Iris, que es un personaje bastante cómico. Por supuesto no cómico de morirse de risa, pero por eso esta escena es buena, porque no hay humor acá, uno no se ríe, porque no son chistes, pero hay un alivio del tono. Y eso es lo que suele pasar. En el caso de Marvel lo lleva muy al extremo porque en general los alivios cómicos son cómicos. Cómicos en el sentido de reírse. Acá no hay eso. Acá lo que hay es, si te tengo acá siempre, te vas a morir. Entonces, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. No hay contraste en el sentido estricto de... No hay contraste, no es que no es esto, porque no es que estoy llevando al máximo suspenso y después te hago reír. Pero es un segundo de bajar para volver a subir, bajar para volver a subir, bajar para volver a subir. Y el narrador necesita que vos estés moviéndote todo el tiempo, porque la muerte de la narración es que vos te quedes quieto. Emocionalmente, ¿no? De hecho, sí, irónicamente la muerte del narrador es que te vayas. Pero es eso, ¿no? Es para dejarte quieto físicamente te tiene que mover emocionalmente. Esa la pueden guardar, esa es una buena metáfora. Hay otra forma en Ilíada, hay otra forma de humor en Ilíada que es de otra característica, pero también funciona, y funciona mucho más en la línea de Marvel, que es el uso del gore. Que encontramos fundamentalmente en escenas de batalla, y si van a alguna bibliografía van a encontrar como que, wow, para mostrar el horror de la batalla, los guerreros salen y hay sangre por todos lados. Un pasaje muy lindo lo tienen ahí en 16, 4.1, 4.10, esa es la escena de pescado. Esa es la escena de pescado. Les dije que era muy larga la selección y me iba a tenerla. Esa es la escena del pescado, esa escena del pescado me encanta. Patroclo mata a una auriga, después de matar a su señor, mata a la auriga, y la descripción de cómo mata a la auriga es, lo ensartó en la boca y lo levantó y lo sacó del carro donde estaba trabado, y el tipo salió como un pescado sale del mar. Y entonces es básicamente la lanza, morir, con el tipo muriéndose. Yo no veo horror de la batalla. Ustedes ven horror de la batalla. Ahí, bueno, quizás alguno más sensible dirá así, que espantoso. Pero no es la mejor manera de caracterizar algo como el horror de la batalla y lo sacó del carro como un pescado sale del agua. Es más cómico que otra cosa. Por supuesto, el gore no es incompatible con el horror. Yo no quiero decir eso, y hay escenas de gore en Ilíada que son claramente horrorosas. La muerte de Héctor, por ejemplo, es una escena de gore y es profundamente horrorosa la manera en que Héctor muere.
Después lo vamos a ver. Acá tenemos también un ejemplo de esto es el Juego del Calamar, el segundo capítulo de la primera temporada del Juego del Calamar. De vuelta vamos a tener un momento de gore, perdón, apaguen de vuelta porque está toda negra. Y por supuesto, fíjense cómo, digamos, la sangre mancha completamente la camisa, ¿no? Entonces, eso es el gore. Entonces, el gore al estilo muerte de Héctor. Es horroroso, no nos vamos a matar y se va a reír de esto. Pero también está esto. Y Wilder. Si no vieron esta película, su vida no tuvo sentido hasta ahora. Dos, Evil 2. Es completamente ridículo, es profundamente humorístico y en Ilíada está exactamente la misma escena. Muchos recordarán, esto es Ilíada, es de 16:733-750, pero hay otra donde pasa lo mismo. Patroclo mata a Cebriones de una pedrada acá, y la descripción de la muerte de Cebriones es: y la piedra le rompió la cara, los ojos le saltaron de las cuencas y le cayeron delante de los pies, y después de los ojos se cayó él detrás. Para mí es la misma escena. Yo les puedo decir, para mí es la misma escena, y no puedo imaginar menos que una carcajada del general en el auditorio de Rapsoda cuando relataba esto. Porque es profundamente ridículo, es completamente absurdo, interesantemente no médicamente imposible. Quieren aterrarse, les voy a dejar un momento de terror en esta clase. La evolución total de los ojos no es un fenómeno tan raro. Sí, es un momento, aprender eso es una de esas cosas que vos decís. Yo pensaría que los ojos no deberían saltar fácilmente en las cuencas, y sin embargo no es tan difícil que un ojo salte de una cuenca. Los dos ojos y la evolución bilateral completa no tienen registro médico, pero digo, es una exageración ligera narrativa, no tan grave. Perdón, o sea, superando este momento. El punto interesante es que este uso del gore en Ilíada es constante. Todo el tiempo hay momentos de gore, el de Patroclo es el más extremo. Pero hay momentos de gore constantemente generando esta sensación de esto es gracioso. Hay muertes en Ilíada que son terribles y son trágicas, y está enfatizado profundamente la tragedia de la muerte. Por ejemplo, la muerte de Simoes en el canto cuarto. Pero hay otras muertes que no, que simplemente es y lo mató y todo. Porque es gracioso y es divertido. Y mucho de esto tiene que ver con el compromiso emocional de los personajes. Y vamos a ir cerrando. Ah, no, me quedan dos. Bueno, voy a saltar esta. Esta se la voy a mostrar. Después, si quieren, me preguntan. Ah, no tengo. No, empezamos 5 minutos tarde. Bueno, sí, vamos. Esta es una escena particularmente interesante para mí. Es la muerte de Darth Maul en la serie de Star Wars Rebels. Esto es Obi-Wan de vuelta. Darth Maul es el personaje de episodio 1 que mata al maestro de Obi-Wan. Perdón, esta no tiene sentido. Esta pelea es climática a nivel saga. Pero noten que lo único que están haciendo es hablar. Ya no puede evitar la pelea. Y en este momento todos esperaríamos durante 10 minutos.
la garganta no se la cortó como para evitarle hablar. Is the chosen one. He is. He will avenge us. Quería poner esta escena porque no conozco ninguna escena en el arte contemporáneo que se parezca tanto a la muerte, al combate entre Aquiles y Héctor como esta. De hecho, es una mejor versión del combate entre Aquiles y Héctor que la que está en Troya. Tenía que soltar a Troya en algún momento del curso y continuemos con nuestra vida. Noten que todo es diálogo, todo es construcción de los personajes. Ellos hablan, la pelea dura 3 golpes. En realidad dura una serie de posiciones y 3 golpes. Es lo mismo que pasa en Ilíada. Héctor y Aquiles no están peleando 20 minutos como va a pasar en Quinto de Esmirta con Aquiles y Eurípilo. ¿Eurípilo? Sí, Eurípilo. Puede ser Eurípilo. No, perdón, Aquiles y Memnón. No, con Eurípilo mata al peleador. Aquiles dice Memnón. Porque la pelea en sí misma no es lo importante. Es nuestro compromiso con los personajes. Es que sabemos qué es lo que los personajes quieren, sabemos qué es lo que los llevó hasta este punto, y lo que importa no es quién va a ganar, porque todos sabemos inmediatamente quién va a ganar. No solo porque quienes ven esta escena obviamente conocen lo que pasó después, sino porque es obvio inmediatamente quién va a ganar, siguiendo la propia narrativa. No voy a contarles si viene pasando en el capítulo, pero básicamente es absolutamente obvio. El resultado de la pelea es obvio, y por eso la pelea no importa, pero al mismo tiempo la pelea es fundamental, y se siente fundamental. Porque el desarrollo de los personajes está en la manera en que se paran ante esta pelea. Y eso es lo que tenemos en aquí. Cuando ustedes tengan que explicar cómo puede ser que funcionara la pelea, dedicamos el canto 22 entero a la pelea entre Aquiles y Agamenón, entre Aquiles y Héctor. Pero el combate dura 30 versos, no es una exageración, dura 30 versos, y de esos 30 en realidad 2 de combate. Es por esto, porque no importa. Pero además pasa otra cosa en esta escena, y con esta última vamos a terminar, que es el uso del subtexto. Y acá, lo interesante para ver y para comparar en esta escena con la de Aquiles y Héctor no es solo la similitud, es sobre todo la diferencia. Porque los dos están hablando, en las dos escenas tenemos diálogo antes y después, pero la caracterización de los personajes es completamente diferente. Obi-Wan mata a Darth Maul porque no le queda otra, porque no puede evitar matarlo, porque él tiene la misión inevitable de matarlo, que en alguna medida es lo que Héctor tiene en el día, ¿no? Y Héctor no puede no pelear con Aquiles. Pero la diferencia es que Héctor sabe que va a morir. Pero en el cierre de la pelea, Darth Maul le dice: la persona que vos estás cuidando, la razón por la que yo muero, es la persona que los va a vengar a los dos, a vos y a mí. Hay una sincronía, hay una unión de los dos personajes que acaban de luchar. En Ilíada eso no pasa, pasa exactamente lo contrario. Héctor le pide a Aquiles: ahora ya está, me mataste, terminemos. Y Aquiles le responde: no, no. Y por eso tenemos el gato 24. Por la diferencia entre esta escena y la escena de Ilíada. Voy a terminar con esta, porque lo que hay ahí es el uso del subtexto. Y uno de los temas menos estudiados en Ilíada y más interesantes para estudiar es todo lo que los personajes están diciendo, todo lo que los personajes están diciendo cuando están hablando sin decirlo. Esta es un poco más larga. Perdón. Yo estoy dando por sentado, perdón, me olvidé. Civil War, Capitán América Civil War, es el momento en donde Tony Stark, Iron Man, nos vuelve a acompañar, recluta a Peter Parker, Spider-Man, para luchar. Y en el momento clave de esta conversación, ¿por qué lo haces? ¿Por qué salís como superhéroe?
Si ustedes van a un manual de guión, esa escena está toda mal. Un personaje le pregunta a otro por qué haces lo que haces, le pregunta por su motivación y el otro personaje le responde su motivación. Es como 0-1, así no se escribe un guión. Y sin embargo, es perfecta. Y es perfecta porque lo que el personaje está diciendo no importa. Porque cada vez que dice algo, nosotros, las personas que conocen el lore de Spider-Man, el mito de Spider-Man, pueden reconocer infinitamente más. Cuando él dice, si yo no actúo y pasa algo, todos sabemos el mito de Spider-Man. El mito de Spider-Man es eso. Él es un superhéroe porque cuando obtiene poderes, no actúa y el resultado de esa no acción es la muerte de un ser querido. En esta versión, eso no va a pasar hasta un par de películas después, pero por supuesto es lo que caracteriza al personaje como personaje central. Es la caracterización fundamental del personaje. Pero hay más todavía, porque esto es en Civil War, una película que está fuertemente basada en el conflicto entre dos momentos, visiones del mundo. Y ese diálogo de Peter Parker es un diálogo que sintetiza esas dos visiones. Él dice, yo armo computadoras y eso construye una relación inmediata. Yo soy una persona que ama la tecnología, soy una persona que quiere, soy inteligente. Y Tony Stark lo reconoce justamente por eso. Se siente par con eso. Pero también dice otra cosa que él no reconoce, que es básicamente lo que caracteriza a Capitán América. Yo estoy acá para defender a los débiles. No estoy acá para defender a la ley, para usar poder. Yo estoy acá para defender a los débiles. Y esa es la otra perspectiva de la película. La escena funciona no solo porque nosotros sabemos quién es Spider-Man en términos del mito central, sino porque en el mito de Spider-Man y en el mito del universo Marvel, Spider-Man es la síntesis entre Capitán América y Iron Man. Es el personaje que conjuga esas dos visiones del mundo de una manera orgánica. Pero acá está recién empezando. Y solo si sabemos qué es lo que va a pasar mucho después, podemos entender todo lo que está detrás de ese diálogo. Eso, una vez más, esta clase se vuelve redundante, llega a cierto punto, pero básicamente el punto es lo mismo que pasa en Ilíada varias veces, pero hay dos que son mis favoritas. Una es en este pasaje de 5. En 5, Diomedes hiere a Afrodita. Afrodita va al Olimpo y se encuentra con su madre Dione. No me pregunten por Dione porque es otro tema de Dione. Pero la madre de Afrodita le dice, básicamente, los que se enfrentan con los dioses la pagan. Y la pagan, no me acuerdo cómo dice exactamente. Y la pagan el que combate con los inmortales, en absoluto sus hijos en sus rodillas le llaman papá al volver de la guerra y de la horrible batalla. Por eso ahora que el Tidí, aún si es muy fuerte, tenga cuidado. No sea que con él alguno mejor que tú combata, no sea que por mucho tiempo Egealia, la productísima Destina, llorando despierte del sueño a sus queridos servidores, añorando a su esposo legítimo al mejor de los amigos. La fuerte esposa de Diomedes como el caballo. Para los que no se acordaban quién era Egealia, la hija de Aresto, esposa de Diomedes. ¿Cuál es el problema con esto? Egealia no va a llorar a Diomedes nunca. Nosotros sabemos que Diomedes no va a morir. Esta escena parece completamente vacía, es una profecía que no cumple ninguna función. Pero nosotros sabemos que Diomedes no va a morir en la batalla. Pero va a pasar otra cosa mucho más importante, que es que Egealia lo va a engañar, va a acostarse con otro y va a arreglar su muerte para cuando vuelva a Argos. Diomedes se escapa a duras penas de la muerte cuando vuelve a Argos y se termina exiliando en Italia. Y el punto es que esta escena de Dione consolando a Afrodita para decirle quédate tranquila que los que le luchan con los dioses la pagan, en el texto no tiene ningún sentido, porque nosotros sabemos que Diomedes no la va a pagar así, no hay nadie que lo vaya a matar. Pero como conocemos la historia, sabemos que la va a pagar, que sí la va a pagar. Y la va a pagar por Afrodita, porque es Afrodita la que hace que Egealia se acueste con otro y termine vengándose con Diomedes. Es porque conocemos el mito, es un mito, una parte bastante marginal del mito, pero bueno, conocemos el mito que entendemos lo que está en el subtexto acá. Lo que está en el subtexto es que Dione, aunque es una diosa, no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero nosotros sí lo sabemos.
entonces podemos entender que Diomedes no se la va a llevar de arriba. Que incluso en este canto, en donde se lleva puesto todo, pelea con Afrodita, salva a Apolo y termina hiriendo a Ares, va a terminar pagándola. Y la va a terminar pagando de la manera peor de todas, porque no es Ares el que se va a vengar de él y no es Apolo. Es la diosa más débil de todas y la diosa que no tiene ningún lugar en el campo de batalla, que es Afrodita. Diomedes la paga en el único lugar en donde Atenea no puede protegerlo, en el dormitorio. Pero hay otra que es todavía mejor, que es la de 8. Justo antes del momento de la historia de Héctor, y voy a terminar ya con esto rápidamente, tenemos este discurso de Héctor a los caballos, en donde lo que Héctor le dice a los caballos es, y están los cuatro caballos, que eso es todo un tema, pero bueno, páguenme ahora el cuidado con el que muchísimas veces Andrómaca, hija de Etión de corazón vigoroso, a ustedes les puso antes trigo de dulce espíritu y vino, que les mezclaba para beber cuando el ánimo se los mandara, que a mí, antes que a mí. Que incluso me jacto de ser su lozano esposo. Bueno, hasta ahí. Todo lo demás no le dan a caso. Lo que le pide a los caballos Héctor es que le compensen el hecho de que Andrómaca les daba de comer y de beber antes que darle a él. Y en buena medida esto es cómico. Es un momento cómico. De hecho, dentro del medio, como está diciendo, joder, yo soy el esposo y usted le daba de comer antes que a mí. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué Andrómaca le da de comer a los caballos antes que a él? ¿Por qué le da de comer y le da de beber vino antes que a Héctor? Porque los caballos son los que los van a traer de vuelta. Lo que quiere Andrómaca y la razón por la cual trata a los caballos como los trata es porque los caballos son los que lo van a traer de vuelta. Y en su texto de esto es que, y de hecho prácticamente el texto, es que Néstor, en vez de usar estos caballos que Andrómaca alimentó para volver a Troya, los va a usar para atacar las naves. Y eso es lo que lo va a matar. Héctor pide a los caballos que le paguen a Andrómaca con lo opuesto a la razón por la cual Andrómaca estaba dándole de comer y de beber a los caballos. Y eso es subtexto. Eso no está en el texto. Si ustedes leen esto y no pueden reponer ese subtexto, se pierden la potencia de uno de los discursos más brutales y de la peor ironía trágica de toda Ilíada. Porque acá Andrómaca no está. Y sin embargo, la presencia más fuerte de todo este discurso es Andrómaca. Porque es la que va a sufrir esta decisión de Héctor. Ahora, como pueden ver, y vamos a ya cerrar, como les dije, algunos de estos ejemplos habrán funcionado mejor, otros habrán funcionado peor. Pero lo que les quería mostrar es un funcionamiento de una metodología. Bueno, ok, tenemos todas estas técnicas que están funcionando todo el tiempo alrededor nuestro. Y están funcionando en Ilíada, y las vemos en Ilíada, y las vemos en Ilíada llevadas a un punto de perfección enorme. Además, vamos a ser claros, las escenas pueden ser mejores o peores, pero todos los momentos de Ilíada que vemos están hechos con una claridad narrativa extraordinaria. Pero al mismo tiempo, cuando las vemos en Ilíada podemos verlas en otro lado, cuando las vemos en el cine podemos verlas en otros lados. Y me parece que, en buena medida, ese es un valor del estudio de estos textos, del estudio de estos textos de esta manera, que es profundamente valioso, porque una vez que uno adquiere esa posibilidad de decir, ok, escena de connotación de las armas, acá hay subtexto, acá hay uso del humor, suspenso, todo eso es algo que empezamos a ver por todos lados. En buena medida para mí es un clic que funciona como los clics de cualquier otra disciplina científica, como la Tierra gira alrededor del Sol y por eso hay estaciones, o las ballenas eran mamíferos y por eso tienen las colas horizontales a sus cuerpos. Pero cuando haces ese clic, entendés el mundo. Y el mundo que nos rodea es un mundo de palabras, y eso es lo que hace la literatura, eso es lo que hacemos al estudiar literatura, entender eso, entender las palabras, entender las historias que nos rodean. Y creo que, si me permiten cerrar de una manera un poco pedante, y si no me lo permiten lo voy a hacer igual.
cuando preguntamos, bueno, ¿por qué estudiar estos textos? Bueno, porque irónicamente entender Ilíada no es entender Ilíada, también es algo que podemos usar para entender mucho más del mundo que va más allá de Ilíada. Y de una manera que podemos cuantificar instrumentalmente. Quiero ser claro en eso, porque no es solamente una cuestión ensayística, es decir, bueno, podemos hacerlo, está bueno y hay que decirlo. Es algo que podemos cuantificar científicamente. Podemos entender cosas que podemos demostrar y que podemos entender, estudiar. Y eso es la razón por la cual estudiar literatura es hacer ciencia. Si lo permiten, dejemos un poco estos del encuentro. Es la razón por la cual estudiar literatura es hacer ciencia y por la cual somos ciencias humanas. Porque esto es ciencia. Bueno, y con eso cierro. Espero que lo hayan disfrutado y tenemos un rato, traté de dejar un rato extenso para preguntas, así que háganlas porque si no voy a seguir hablando yo 25 minutos y no creo que nadie quiera eso. Muchas gracias. Pero voy a seguir. No entendieron la amenaza. No, gracias Ale por me imagino que todos estamos con un montón de películas en la cabeza. Yo me acordaba todo el tiempo, porque claro, ahora uno cuando vos empezaste a explicar la fortaleza del héroe, ¿no es cierto? Y que veía a los dioses, entonces dice, claro, los epítetos no solamente son formularios, construye verosímil. Cuando te dicen el divino Aquiles, ya te está preparando para que vos después entiendas perfectamente por qué él puede levantar lo que nadie más puede levantar. Pero también pensaba cómo se repite todo esto. Bueno, uno piensa, qué sé yo, desde Campbell con el héroe de las mil caras, ¿no es cierto? Que son todos, ahora uno lo puede ver en el procedimiento, cómo se construye eso, pero en el fondo es que nos gustan los mismos recursos de los héroes y que funciona, digamos, siempre. Y pensaba, por ejemplo, en Outlander, ¿no? La serie, no sé si la vieron. Va a pasar ¿La mucho. vieron? Bueno, Outlander. La que ella pasa en el tiempo. La que pasa en el tiempo, sí, bueno. No solamente está todo esto con el ritual de las armas, que aparte son armas escocesas, entonces hay todo el vestirse con toda la ropa que significa después ahí la muerte de los clanes en Escocia, qué sé yo, sino que hasta recursos absolutamente inverosímiles, como en Odisea, que el héroe vuelve después de 20 años y está regio. Bueno, en Outlander les puedo asegurar que está regio. Digamos, vuelve después de 20 años y pipí, pupú, ¿no? Y vos lo lees en Ilíada en Odisea y decís, bueno, 20 años y lo ves en Outlander y decís, qué lindo que se encontraron. No lo pensás. Es decir, funciona, ¿no es cierto? El límite entre lo verosímil y lo inverosímil tiene que ver con la emoción y con ir construyendo esa emoción, ¿no es cierto? Bueno, pero vos sabés que me traes, es un lindo ejemplo para que traes a colación, porque hay un contraejemplo muy lindo de eso. En la serie Vikingos hay un personaje que es, ¿cómo se llama la rubia? La Guerra. La hace toda la y es súper, digamos, básicamente en la serie Vikingos nadie dura más de 2 o 3 temporadas. Excepto la guerra, que dura como 6. Que uno, bueno, que son 6, pero bueno. El ritual de la muerte esa es. No, igual no la vi, yo solo dejé de verla después de la primera temporada porque me pareció muy mala. Pero lo curioso de la serie es que pasan décadas a lo largo de las temporadas. Décadas y décadas de un nene que no nació, para la 4ª temporada ya tiene 30 años. Y la Berta está igual, constantemente. Que probablemente era alguna cosa que puso por contrato la actriz, entre paréntesis, pero bueno, dejemos eso de lado. Le aclaran el pelo, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué es un contraejemplo? Porque llegado a cierto punto, la repercusión de eso era, esto es ridículo. Esta mujer no envejeció, a todo el resto lo envejece. O sea, ni siquiera es que el resto también sigue igual, que uno podría decir, bueno, que es como una cosa de la épica de la serie. No todo el resto envejece. Entonces, la reacción general es, se rompe el verosímil. Llegado a cierto punto se rompe el verosímil. Y este tipo de discusiones es un poco el tipo de discusiones
que tenían los helenísticos respecto a la épica. Digamos, ¿dónde se rompe el verosímil? ¿Dónde puedo llevarlo? Y es muy interesante, particularmente para pensar por qué en Ilíada y en Odisea hay tan poco sobrenatural. Porque hay una pregunta ahí respecto a ¿dónde está la ruptura del verosímil? Si yo digo que Ajax es invulnerable en su piel, la piel de Ajax es invulnerable. Es algo que en algunas escenas de Ilíada parece estar implicado, pero nunca se dice. Entonces, hay una rotura del verosímil. No me estoy yendo del lado de esto ya no es Rápidos y Furiosos. Si en Rápidos y Furiosos yo dijera, bueno, y ahora este personaje es un superhéroe, medio como que se rompe el verosímil. Digo, yo te acepto que el tipo se rompa el yeso y siga igual vaya a romper. Pero que ya me digas que este tipo tiene superpoderes, este no es el universo en el que estoy inserto. Entonces, eso también es interesante y eso es algo que yo no me metí porque dije, no voy a tener tiempo. Pero también es interesante en términos de costumbre, donde algo que está bien hecho en Ilíada o en alguna película, después lo vemos mal hecho. O sea, agarrar Troya es básicamente un ejemplo de todo lo mal hecho. O sea, agarrar Troya, no hay una sola acierto narrativo en toda la película. Así que pueden usarlo para tratar eso. Una vez más, no podría decir criticar Troya. Pero esto también está bueno, y no quise meterme en eso porque hubiera sido medio fácil. Pero está bueno para hacerlo así, ¿no? Miren cómo lo hace Homero, miren cómo se hace acá. Y miren cómo se hace acá. Porque también para mí aprender a ver eso es un poco lo que tenemos que enseñar, ¿no? Digamos, apreciar el arte tiene que ver con eso. Esto se hace porque funciona, esto no se hace porque no funciona. En alguna medida es, digo, como un ingeniero construyendo un puente, digo, no es lo que te gusta. Después lo ves en los programas hasta periodísticos, cómo construyen un héroe, cómo construyen la compasión de lo que quieren que sea el héroe. Exacto, y de hecho eso para mí es un ejemplo ideal porque no solo sirve para la narrativa, sirve para todo. Todo lo que nos rodea es narrativa. Todo el tiempo, no hay nada que no esté narrado para nosotros. El relato, el famoso Tal relato. cual, y es de... Claro, pero es interesante el planteo porque el relato sugiere que lo otro no lo es. No digo el relato, hablar en términos generales del relato, no solo del relato en el cual vos tenés un pacto ficcional y entras a ese pacto ficcional, entras al dispositivo de género porque lo conoces y entonces tolerás que no envejezca, ¿no es cierto? Porque entras en ese pacto de lectura, sino el relato más amplio de la estructura de la realidad, digo, entender la realidad. Tal cual. Y como ahora, por ejemplo, se ha cruzado por ahí algo que yo antes no lo veía, que ahora en las redes aparece explícitamente la figuración de determinados candidatos de distintos partidos políticos, ¿no? Como superhéroes, ¿no? Ah, sí. Te aparecen, qué sé yo, Igual eso fulano de una manera... Se volvió más popular, pero eso tiene una práctica que hace muchísimo. Bueno, pero ahora es como algo de paródico. Sí. Antes era como un intento de emulación. Ahora es evidente, entonces está como el que rompe el yeso y vos decís, hay algo de paródico, ¿no? Claro, pero para mí es interesante en ese sentido, porque es como Hobbes. Es paródico, pero al mismo tiempo te sigue funcionando. Cognitivamente sigue funcionando, porque nosotros decimos, es completamente ridículo, pero entendemos lo que está pasando. Entendemos lo que ese ridículo quiere decir en el mundo de la ficción. El problema es cuando, digo, ese ridículo se utiliza en algo que no es el mundo de la ficción. Y ahí, bueno, ahí ya tenemos que hacer trabajo experimental para ver, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando un candidato se caracteriza como superhéroe? Y, por supuesto, ¿cómo? Hay formas y formas. Una cosa es vestirse de Superman y andar por la calle vestido de Superman haciéndose el simpático. Y otra cosa es, bueno, decir, miren, yo salto edificios. Si hay un candidato saliendo por la calle diciendo, yo puedo saltar edificios, rápidamente se le daría de bajar la candidatura porque esperemos. Pero bueno, digamos, el punto es que hay un extremo. Bueno, claro, y la caracterización de que, bueno, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común la caracterización de candidatos como héroe de acción. Particularmente en los estados del sur. Sí, perdón, ¿había atrás o acá adelante? Pero voy atrás porque estaba... Hay un recurso, no sé el nombre ahora por ahí, lo conoces en cine, lo vi en un TikTok, así que es pero no tenías que ser sincera, lo fuiste, felicitaciones. Por ejemplo, si hay un arma en la mesa, ese arma tiene que ser... El arma de Chekhov. Eso. Bueno, y estaba pensando, cuando leíamos el Canto 9 en la Odisea, cuando se hace la descripción del vino que Odiseo va a llevar al ciclo,
y las características que tiene este vino y cómo los hombres lo tienen que tomar con agua. Y cuando lo veía con mis alumnos pasaba esto de ¿por qué tanto énfasis en el vino? Claro, y después ese es el vino que va a ayudar al héroe a salir de... Y en el caso de Odiseo, que no tiene la fuerza sobrenatural para correr la piedra, y también la mención de la piedra y cómo los hombres, y nada, pensaba en ese recurso de... Está repleto de armas de Chekhov. Eso no es muy bueno. Pasa que pasó más difícil de demostrar porque hay que mostrar más pedazos de película. Pero efectivamente es un excelente ejemplo de un recurso que nosotros le damos... En los videojuegos, esos que son de primera persona, cuando aparece algo que, digamos, que te tenés que dar cuenta de que es lo que tenés que usar. Pero ¿por qué es eso? Porque es un fenómeno cognitivo bastante... Son dos fenómenos cognitivos distintos. Voy primero atrás y después adelante. El arma de Chekhov es un proceso que nosotros le damos nombre por una obra de Chekhov que es donde hay una escopeta todo el tiempo en el escenario y la obra termina con alguien agarrándola y matando a alguien. Pero el recurso es un recurso que viene de la Ilíada y es la descripción del arma de Aquiles. Ese es el arma que va a matar a Héctor. Lo que pasa es que en literatura es más difícil de ver y más difícil de hacer porque yo no puedo poner algo que se vea, necesito decirlo. Es como cualquiera que haya, digamos, se trataron alguna vez de escribir un policial, ni lo digo leer, pero se trató de escribir un policial, es una de las cosas más difíciles porque yo necesito que en esta escena esté esta pista. Pero ¿cómo hago para poner esta pista sin que efectivamente todo el mundo sepa, ok, esta es la pista para resolver el tema? Y es uno de los grandes desafíos de escribir. Cómo meter cosas que deberían estar en el fondo en lo que es completamente bidimensional, en el sentido literal de que son dos literal están leyendo. Y una de las formas que se hace en Homero es describiendo cosas que parecen completamente inconsecuentes en el momento, pero que después eventualmente uno les quedó en la cabeza. La gran ventaja de la poesía es que la propia poesía te justifica desarrollarlo, porque como es lindo escucharlo, vos podés detenerte a escribir el vino y qué linda la descripción del vino. Por supuesto, esto es lo que perdemos un poco en la traducción, ¿no? Pero, digamos, esto es poesía. Entonces bueno, se quiere hablar del vino porque qué linda la descripción del vino, pero después eso importa. El otro fenómeno, el cognitivo de los videojuegos, que tiene que ver con la idea de mostrar algo, destacar algo para que el cerebro vaya más hacia ese lado. Que está muy estudiado, también tiene que ver con el uso de los colores, con el uso del brillo, hay muchas formas de hacerlo, pero tiene que ver con eso de cómo hago para que alguien mire acá. Que eso en cine también importa, y está relacionado con el arma de Chekhov en la medida en que yo puedo hacer un arma de Chekhov dirigiendo la atención del espectador ahí y haciendo mírenlo, por ejemplo, poner la escopeta grande en el medio del escenario todo el tiempo. Poniéndose el impulsito de la luz. Exacto. Es un excelente ejemplo de cómo hago, cómo muestro eso. No muestro que el tipo, a la persona el cuerpo completo, poniéndose todo, entonces el cuchillo simplemente parte de la... sino que lo pongo en primer plano. Entonces, ok, se puso un cuchillo en la bota. Esto va a importar. No me acuerdo si importa, para ser sincero. Me parece que después terminaron importando mucho. Pero... Yo me imaginé que sí por el cosa de la vida. No me acuerdo, no mata tanta gente John Wick que ya ni me acuerdo. Yo pensaba en Kill Bill, por ejemplo, cuando le cuenta el relato de esa forma de los 5 puntos. ¿Sí? Es fascinante porque es a través de un relato. Y cómo termina también, digamos, esa batalla. Tarantino tiene una narrativa muy antigua en ese sentido porque, digamos, el uso de flashbacks, de cortes, tiene mucho manejo. Toda la parte de la tumba, por ejemplo, en la parte de la tumba es básicamente la cicatriz de Odiseo. Ella la encierra de la tumba y encerrada en la tumba hacemos un flashback a la forma en que va a usar para salir de la tumba. Y si usted lo piensa en términos de guión, de vuelta, eso es un error de guión. Porque vos no puedes darle a un personaje un poder que necesita en el momento donde lo va a necesitar. Sería ridículo. Pero es lo que pasa con Odiseo. Odiseo llega, se sienta, Euriquea lo empieza a bañar y de repente, ay, ahí tenés la cicatriz del jabalí. ¿Quién tenía cicatriz del fondo? Es lo contrario al arma de Chekhov. En vez de decir, lo meto 500 versos antes y después lo uso, en el momento en que lo necesito, lo meto. Pero el tema es que ven como todo se puede ilustrar con la idea de Odiseo. ¿Por qué funciona en Kill Bill? Porque el uso del flashback en ese momento me genera un compromiso emocional distinto. A mí no me hubiera servido para nada saber que Odiseo tenía una cicatriz de jabalí y que Odiseo no suma nada, pero al mismo tiempo no suma nada, no como el vino, que en todo caso, ok, te digan vino y lo llevan. Es como un dato aleatorio, pero en el momento en que lo necesito, no solo lo introduzco, sino que lo desarrollo. Para
ese desarrollo se convierte en significativo. Y de hecho, la cicatriz de Cavalli y la habilidad de la novia, porque es la novia, de romper la tumba, son dos habilidades de caracterización. La cicatriz del jabalí de Odiseo es su contacto con su familia paterna. Con su familia paterna. Entonces, en esa cicatriz es el reconocimiento, no está solo, sí, una vez fue a cazar un jabalí y vivió. No, no, no. Es el momento en donde él es reconocido como miembro de su clan. El reconocimiento de Euriclea, que es una esclava familiar, es el reconocimiento de Odiseo como miembro de su clan, significa mucho más. Y la habilidad de la novia de romper la tumba no es, sí, una vez fue a un templo y entrenó y podía romper cosas haciendo esto. No, no. Nos caracteriza a la novia como una persona, como la única persona que pudo entrenar, no me acuerdo cómo era el nombre del maestro, como la única persona que pudo completar ese entrenamiento. Como la única... le da sentido al anterior cuando se levanta, que con la mente empieza a caminar después de tanto tiempo. Por eso. Que parece ridículo, digamos. Caracteriza a la novia, ahí está. Y toda la escena nos caracteriza como incapaz de rendirse, persistente, invencible, que es la caracterización de la novia. Pero además, hace otra cosa la escena de la novia. En ese sentido creo, aunque la de Odiseo también tiene algo, pero no me lo acuerdo, que es que nos anticipa a otra cosa. Porque hay otro personaje en Gilby, uno de los que mata, que también estudió, creo que es la de Lucy Liu, el personaje de Lucy Liu, que entrenó con el mismo monje, pero no pudo completar el entrenamiento. Y lo mató enojado. No, es la rubia. Es la rubia, es la rubia, enfermera. es la rubia, es la rubia, es la rubia. La del parche. Que es la que no pudo aprender. Sí, es la que no pudo aprender la habilidad. Y termina matándolo y envenenándolo. Y entonces, esa escena que en ese momento es un mero flashback para introducir la habilidad de la novia de romper la tumba, se convierte en una navaja de Chekhov. En un arma de Chekhov, perdón, me quedé con la navaja de un arma de Chekhov. Porque efectivamente vuelve como una forma de contrastar la caracterización de dos personajes. Lo mismo que pasó en la escena que mostraste de Aquiles y las armas. Cuando está con Patroclo, es lo mismo. Uno puede cargar la lanza, el otro no puede cargar la lanza. Perdón, ¿Y de dónde viene la lanza también? ¿Y de dónde viene? Exacto, Hay perfecto. como una especie de flash. Es que lo es. Esa es una de las formas en donde se introduce en Flash, simplemente diciendo de dónde salió esto. Es lo mismo que la nota de Odiseo. Sí. Solamente él lo puede suceder, el acto de Odiseo. Y eso es una característica también muy transcultural del héroe épico. De hecho, lo encuentran en el manual de Thompson. El arma que solamente un héroe puede sostener. El ejemplo típico, por supuesto, todos lo sabemos, es la espada real. El único que puede sacar el arma de la piedra, pero bueno, eso es tan transcultural que lo reconocemos. De hecho, damos el ejemplo de la espada de Arturo y lo reconoce cualquier persona en cualquier lado. Pero bueno, la lanza de Aquiles es igual, solo Aquiles la puede sostener. No, si no se puede ver que cuando la roca rompe el yeso, como un guiño con el espectador, también con el propio personaje que siempre hace la roca en otras películas, como que, claro, que es verosímil porque esa persona puede hacer eso. Esa es buena, pero bueno, eso es interesante para pensarlo en términos, bueno, una de las cosas que nosotros tenemos en el audiovisual contemporáneo es que hay mucho más visible de lo que tenemos en la narrativa, pero te voy a decir algo, que eso sí lo podemos relacionar con algo, no con Ilíada ni con Odisea, con las máscaras, particularmente con las máscaras de la comedia, porque construye, en este caso The Rock es una máscara. Lo vemos y sabemos que no va a ser un personaje sensible, que va a hacer grandes discursos shakespearianos. Va a ser algo de este estilo. Cuando aparece la máscara del esclavo en una comedia, cuando había máscaras, todo, yo no soy especialista en esto, así que puedo estar diciendo, pero cuando aparece la máscara del esclavo, sabemos que ese va a ser el personaje gracioso. Porque es la máscara. La máscara nos dice lo que va a ser. Y el recurso es parecido en ese sentido. Tendría que pensar mucho para ver si el Ilíada decía funciona algo así. Pero bueno, pero también es cierto, sí, que tenemos el problema de que el actor y el personaje se mezclan, que eso es algo que no sucede tanto en literatura porque no hay representantes. Por ejemplo, Tercites no funciona así cuando ya te lo describen deforme, ya sabes que va a meter la pata. Pero te lo describieron, no lo reconoces. Vos ves a The Rock y sabés que es The Rock. A Tercites hubo que describirlo para que lo ¿Y reconocieran. en la épica cómo hacer? No, es que ese es el punto que parece que no se puede.
porque no tenés planos. Es unidimensional. O bidimensional, en el sentido de que no tenés forma, no tenés simultaneidad de planos. Sí, lo que pasa es que se mezcla eso, que no pasa en la épica, es verdad. Se mezcla la persona y el personaje y la persona, exacto. Sí, de hecho, pero si no vieron una película que es cómica, que se llama The Other Guys, o sea, los otros tipos, no sé, y no quiero, bueno, es con The Rock y con Samuel L. Jackson, con que vean los primeros 20 minutos, después pues igual es divertidísima y se van a matar. Ah, la nueva. No, tendrá unos, no, 15 años, no sé, 10. Bueno, no, y no diré más porque todo esto que están diciendo, bueno, justamente funciona, tiene mucha expresión. Pero, Claro, siempre hay un niño. pero voy a decir una cosa que es cierta, que sí me vincula con un tema que más general, que no tiene tanto que ver con lo que está hablando, que es, yo digo que es unidimensional, pero también es cierto que hay que recordar que nosotros lo pensamos como un texto escrito, porque lo tenemos de esa manera, pero no lo era. El Rhapsody interpretaba y tocaba música. Y por supuesto no tenemos forma de recuperar la música, pero nosotros sabemos que lo que hace la música en la película y la importancia de la música en la narrativa audiovisual. Entonces, no sabemos si quizás en las escenas de mayor suspenso no podía cambiar el tono, pero quizás aceleraba la música o frenaba la música. No podemos saber, tenemos paralelos, pero yo no tengo registro de ningún estudio. Tengo paralelos de otro tipo de música en literatura oral, pero no de estudios específicos sobre este tipo de manejo del tono. Entonces también tiene un poco que ver con eso, con lo que perdemos en términos de la manera en que nos aproximamos a la obra. Y de hecho ayer hablaban del tema de leer en voz alta los pasajes a los alumnos. Y a mí me parece que eso es absolutamente fundamental. Porque quizás, vos le mandás a leer 300 cantos de Ilíada y si no lo puedes escuchar, no es un texto que podés leer. Si no lo puedes escuchar, te perdés lo que está pasando. Es como un relator de fútbol. Imagínense leer un relato de fútbol. Sería insoportable, sería una tortura, sobre todo los más contemporáneos, es una porquería. Incluso, pero supongamos uno bueno, Víctor Hugo en sus mejores momentos. Aún Víctor Hugo en sus mejores momentos, si uno lo leyera, sería un embole, te querés matar, dejate joder, no pasa nada. Pero escucharlo es una experiencia completamente distinta, porque uno entiende, hay un agregado de sentido que se da en ese proceso de hablar, que en el audiovisual contemporáneo se multiplica enormemente, pero que interesantemente, y esto me parece significativo, es un proceso que vemos en la evolución del arte griego, ¿no? Porque ese proceso de añadir capas es lo que va de la épica a la tragedia. Es el añadido de capas de actores, de voces, de coro, de música, y no sabemos mucho cómo funcionaba, pero de mínima podemos reconocer inmediatamente esto. Hay una diferencia evidente entre poner al rapsoda hablando y a un actor siendo del personaje. Tenemos la última, y por ahí, sin duda esto de abrevar desde el lenguaje cinematográfico a los clásicos, y no voy a, primero, la pregunta sería, no lo restringe ni a Ilíada ni a la épica, en otros géneros clásicos tenemos, no, por supuesto, pero esto, ¿cómo lo llevarías a una clase y a qué clase? ¿Y a qué grupo? ¿Y a qué nivel? Lo que pasa es que para mí ahí depende mucho. Porque digamos, nosotros tenemos un tipo de diálogo que no sé cómo lo propondrías para que este diálogo... Bueno, por eso yo empecé diciendo que como yo no voy a decirle a nadie... Perdón, puede ser, pero voy a repetir. Yo no me atrevería a decirle a nadie cómo dar una clase en un secundario porque no lo hice nunca y ni estudié para eso. Pero me parece que, yo lo he hecho quizás no de manera tan así, no directamente pasar los videos. El otro problema de pasar los videos es que hay que prepararlo. El otro tema que seguro se le ocurre dar una clase es medio difícil. Decir, bueno, obvio, déjenme que descargo la película ahora y no es. Pero que lo recuerden, ellos se van a acordar. En cada acción que uno cuenta en el aula lo pueden recordar. Exacto, pero para mí pasa por ahí, por relatarlo, y para mí pasa por eso, por decir, ok, no armaría nunca esta clase para explicar Ilíada,
pero sí estaría todo el tiempo tratando de hacerles ver. Porque para mí es ilumina las dos cosas. Hacerles ver, decir, bueno, a ver, las escenas de colocación de las armas, ¿ustedes se acuerdan de esta escena de la película Iron Man? Bueno, es eso. Sí. Y de repente los alumnos dicen, ah, claro, ok. Pero al mismo tiempo que lo dicen para entender Ilíada, hay algo en su cerebro que de repente, hay una conexión neuronal que se creó en ese momento de decir, ok, la escena de colocación de las armas de Iron Man, que está en algún lugar de ese cerebro, porque claramente está porque se la acuerdan, o cualquier otra, de repente se conectó con otra cosa. Bueno, no es simplemente una escena en esa película, es una escena en una película que representa un tópico de algo que viene desde la Es el antigüedad. procedimiento, se vuelve significativo. Exacto. Porque ves la poiesis. Y cuando lo construís, cuando haces esa conexión y ves eso, no podés parar de verlo. Claro. Que eso es como el crimen que nosotros cometemos con la gente. Que es enseñarles, bueno, si no sale bien, eventualmente, sobre todo cuando terminan una formación universitaria, enseñarles a ver cosas y arruinárselas para siempre. No, porque siguen funcionando. Pero sigue funcionando, sí. Es como saber por qué el cielo es azul. Siempre alguna vez con la persona la discute. Pero el amor es una serie de señales electroquímicas en el cerebro. Pero está menospreciando el amor, no estoy menospreciando el amor, sigue siendo bárbaro el amor, pero no deja de ser una serie de señales electroquímicas en el cerebro. Una cosa lo quita la otra. Bueno, vamos a aplaudirlo porque va a seguir hablando. Muchas gracias. Divertido. No, gracias a ustedes. Me alegro de hacer divertido.